es el TDAH, es el déficit de atención que tiene un niño. Soy una bruja o yo soy esto. Y tú dices, ¿pero dónde lo aprendiste? Claro, el muñequito se lo está La enseñando. Y si tú no le influencia, enseñas a orar, el diablo le va a enseñar a hacer brujería. claro. Nosotros teníamos unos celulares pequeñitos que se lo dimos a los niños en un tiempo determinado. Yo lo que hacía era que le controlaba. Yo le tenían 2 horas al día. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a Viva tu Día, señores. Ya llegó el tiempo, ¿eh? Llego de nuevo. Una nueva No, edición. no Ujú. podemos hablar hace cuánto. No, esta es una nueva temporada. Ya. Mucho gusto. Mucho Bueno, gusto, señor. bueno, señores, estoy en este hermoso día con mi amada esposa, Rosana Martínez, y vamos a hablar unos cuantos puntos importantes. Vamos a hablar del trastorno, tanto, bueno, de lo positivo y lo negativo que tiene la Sí, sí. televisión, Desde de, nuestra perspectiva como padres. correcto, wow, mi Claro. salvavidas, I love you. Señores, no puedo hacer un Claro. podcast sin ella porque ella me ayuda en algunos términos que a veces uno como hombre se pierde. ¿Eh? Sí, ¿Qué sí, sería de sí. nosotros sin la mujer? Y lo mismo. Tal vez ustedes dicen que sería. Seríamos felices viendo. Sí, entonces vamos a tratar esos puntos, vamos a tratar el trastorno, tanto, bueno, el trastorno es negativo, no hay positivo, pero Claro. lo positivo que también se pueden ver dentro de lo que es la- los asuntos, los dispositivos, las Sí, redes sí. Claro, sociales, hay pa la televisión, los hay muñequitos y esas cosas. para ser más franco, nosotros queremos enfocar nuestra conversación en lo que son los dispositivos electrónicos y el auge que ha tenido. Ahora bien, la parte positiva es que nosotros podemos sacarle de positivo a un dispositivo electrónico. Wow, está bueno. ¿Qué podemos sacarle positivo a un dispositivo? Exacto, qué positivo, exacto. Sonaría como un pleonasmo, pero no lo es. Pero en el punto de vista del trastorno es, lo que conlleva en sí, el exponer a nuestros hijos a tantas pantallas, a tanto tiempo, a esas luces, a esos cambios, a esas transiciones que muchas veces, hipnotizan al niño y hacen que el niño, pierda cierta conexión con el mundo real. Bueno, dice añadiéndola que uno de los síntomas, vamos a hablar desde el punto de vista negativo, lo que puede acontecer es un trastorno a lo digital debido al consumo como sin límite, Sí, realmente que tienen los excesivo, niños de temprana edad. sí. Entonces, uno de esos síntomas, a veces nosotros, te voy a dar una pela, pero concéntrate. Sí, Y a veces queremos que hasta el niño no escuche y uno de los asuntos negativos que tiene exponerlo por mucho tiempo es que los niños tienen poca concentración. exacto. Aparte de que es muy rápido todo el proceso, no le damos el cerebro no tiene como tiempo para analizar, para pensar, cada transición, cada cambio. Nosotros como padres muchas veces lo hacemos y es por salir, es por hacer que el niño, pues, no sé, esté tranquilo en un momento porque estamos muy estresados, porque tenemos mucho trabajo y lo que preferimos es pasarle una tablet o darle la televisión o darle un celular para que ellos puedan tener, como darnos como ese pequeño respiro que dentro de nuestro mundo tan ocupado, nosotros pensamos que sería conveniente. Señores, ustedes están escuchando esa música ahí. Denme un momentito, que tenemos una que nos impide seguir avanzando. Continuar, continuar. Señores, perdón por la interrupción. El caso es que nosotros somos padres de cuatro hermosas herencias que el Señor nos ha Ujú, dado, un varón y tres hembras. Y como ustedes comprenderán, hay mucha tela por donde cortar. ujú. Dice acá, el trastorno infantil digital se refiere a los problemas de salud mental y desarrollo en niños causados por el uso excesivo de pantallas, dispositivos electrónicos, videojuegos y redes sociales, manifestándose en síntomas como problemas de atención, que eso estuvimos Ujú, comentando hace un momento, la ansiedad y, ojo con esto, la depresión. ujú. Una vez, porque no solamente esto, pero un paréntesis para que no se me escape, le compramos tantos juegos a la niña que una vez nuestra hija Génesis
está en una situación, yo la encuentro un poquito media mal, como llorando, como uno dice, aburrida. Y digo yo, mi amor, ¿y qué pasa? Pero con un sinnúmero de juguetes y me dice ella, no, que me siento mal. Y cuando yo le pregunto, ¿pero por qué? Porque no sé con qué juguete jugar. Ujú. O sea que Tenía mucha exposición y no sabía cuál elegir. tenía... Pero ese tipo de aburrimiento, o de comportamiento Ujú, es fácil de controlar, manejar. a diferencia del que estamos mencionando, que es algo que se torna adictivo al niño. Bueno, continuamos. Depresión, irritabilidad, trastorno de sueño, retrasos en el lenguaje y dificultades sociales. O sea, Sí. no sabe socializar, que lo comentaste hace un momento, Ujú. afectando negativamente su desarrollo cognitivo y emocional y aumentando el riesgo de adicciones tecnológicas. Tú sabes un punto muy importante que tú acabas de mencionar en ese caso. Hoy en día es uno de las épocas y los tiempos donde hay más TDAH. ¿Qué es el TDAH? Es el déficit de atención que tiene un niño, el trastorno de déficit de atención. Y tú ves que en las escuelas lo te dicen, llévalo a un psicólogo y todo, los soluciona con un psicólogo. Pero analiza a tu hijo, analiza qué es lo que está ocurriendo, con qué tú lo alimentas. Uno, la alimentación es muy importante, que eso sería Otro tema otro tema, que con que tú lo estás alimentando. que no nos da muchas opciones, aunque hablamos de la No, alimentación, no, claro, realmente claro, el claro. sistema no nos brinda muchas opciones. Continúe. Exacto. No, claro, un juguito está cargado de azúcar, todo tiene azúcar. Colorante. Exacto. Y todo eso lleva a lo mismo, un déficit de atención y ansiedad, depresión. Entonces, ¿qué pasa? En el tema, para volver al tema que estamos, al exponer tanto a nuestros hijos a este tipo de pantallas, de instrumentos, lo que estamos es propiciando que eso ocurra. Es lamentable ver a niños con depresión blanca. Entonces, no sé si saben qué es la depresión blanca. La depresión blanca es aquella que no tiene origen, no tiene fin. Tú no sabes por qué estás deprimido. Ujú. Y hubo un caso, una niña que ella tomó una mala decisión, una niña de 11 años, hace unos años atrás aquí en República Dominicana, nosotros somos dominicanos, y ella tomó una mala decisión simplemente porque le hicieron un moño. Ella no quería moño, ella no quería que la peinaran como nuestros padres haciéndonos unos moños. Ella no quería y ella tomó una decisión de desvivirse. Una niña. ¿Cómo tú me dices a mí que una niña? Entonces, ese tipo de vacío lo crean esas redes sociales, lo crean esas pantallas, esa exposición, esa desconexión de lo natural, de los padres, de los hijos, de los hermanos, para conectarnos con aquello que no conocemos. Bueno, añadiendo a lo que está comentando, hace unos cuantos días atrás yo estuve como un ser humano ya normal, Ujú. scrolleando prácticamente en Instagram y me salió un video muy importante de un padre que estaba corrigiendo a su hijo. El hijo había comentado algo negativo, que en cierto punto él deseaba como que los que estaban en su casa, a su alrededor, no tuvieran vida, Ujú. ¿sabes? Una decisión, y él se lo dijo a su papá, a su madre y a sus hermanos. Yo quisiera que todos ustedes Ajá, o estuvieran, sí. no estuvieran aquí. Y el padre, en vez de regañarle como y darle una pela en el sentido físico, comienza a indagar. Y resulta que el niño lo había escuchado en un video que había visto de unos muñequitos que consumía Ujú. en la Exacto. televisión, en YouTube, y lo había visto. Ujú. Entonces, es algo problemático, porque Claro, claro. como acaba de mencionar, una niña toma la decisión de quitarse el aliento que Dios le provee a todo ser humano. Entonces ahora otro niño desea que sus padres, sus No hermanos, estén. no estén. Entonces, ¿debido a qué? ¿Por dónde surgió eso? Bueno, surgió por un dispositivo, ya sea el Una celular, ya sea YouTube. exposición Correcto. temprana. Y hubo otro caso, un caso que a mí me dio ganas, impotencia y ganas de llorar. Su Ujú. mamá le había quitado el celular. Y ese niño era como si estuviese poseído. Él agarra un bat
y destruyó la casa. La casa destruyó completamente. Y la mamá simplemente con llorando empezó a tomarle video a toda la casa. Rompió la televisión, rompió el lavamano, les rompió la cocina, les rompió todo, todo, todo lo que él pudo, simplemente porque no se cumplieron sus deseos. Entonces, sin querer estamos creando monstruos, estamos creando personas que no van a ser capaces de manejar las frustraciones, que no van a ser capaces de enfrentar ninguna situación porque van a explotar. Lo mismo que estamos hablando sobre, estamos hablando de presión, estamos hablando de ira, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de frustración. Entonces, todo eso, yo en lo personal entiendo que nosotros tenemos un arma de doble filo, tenemos un enemigo. No sé cuántos de los padres, antes de ponerle un muñequito, un dibujo animado, ven lo que sus hijos van a ver. Algo que nosotros nos hemos caracterizado siempre es de observar los muñequitos antes de que nuestros hijos lo vean, Ujú. porque no sabemos qué le pueden estar influenciando o qué le pueden estar impartiendo en ese tipo de programas. No, y que a veces también queremos culpar a los niños Sí, por un comportamiento, culpamos al colegio, culpamos a una institución, pero nunca nos damos cuenta que en muchos de los casos nosotros somos los culpables porque le claro, abrimos las puertas a, a un mundo digital que no lo va a considerar como nosotros consideramos a nuestros hijos. Yo exacto. soy uno de los que siempre trata de comentar que el diablo no está jugando a ser diablo. No, para nada. Lo único que están jugando, o una de las personas o de los grupos, podría ser, podría decirse así, en algunos casos juegan como a ser lo que son los padres, la iglesia en algunos momentos, porque deben de entender que lo que ven los niños en la televisión lo puede formar. Sí, claro. Así como aquella vez que me comentaste, que era, ¿cómo era la frase que decía? Lo que haces no me deja entender lo que dices. ¿Cómo es? Exacto, exacto. Sí, sí, no me dejes escuchar, porque era de una persona que predicaba y alguien le vociferaba atrás y él le dijo, lo que tú estás haciendo no me dejes escuchar lo que tú estás diciendo. Tú me puedes venir a comprar y Tú se escucha decirme, más bonito como tú lo dices. tú puedes venirme a comprar y decirme, yo soy esto, esto, esto y aquello, pero tus hechos, tus actos hablan más fuerte que tu voz. Entonces, es lo que estamos hablando. Justamente yo puedo decir, yo soy el mejor padre, la mejor madre del mundo, pero observa a nuestros hijos. El comportamiento de nuestros hijos lo dice todo. Aquí dice que tiene síntomas de afecto comunes, problemas cognitivos, menor concentración, dificultad para atender sostenida, para la Atención atención sostenida, sostenida. retrasos en el lenguaje y funciones ejecutivas. También dice que hay problemas emocionales y conductuales, lo que estuvimos hablando hace un momento, irritabilidad, baja tolerancia o la frustración, ansiedad, depresión, impulsividad y dependencia del dispositivo. Ujú, Que si tú no le das sí. el dispositivo, como comentaste, el niño tomó un bate y acabó con la casa. También, ujú, Y podemos irnos, y como dije, es nuestra perspectiva como padres, no estamos "Ey, eso no hablando, hace nada, déjalo un no, celular, claro, eso no importa". pero nosotros no estamos yéndonos lo profundo, a lo que causa en el cerebro esas pantallas. Porque esa actitud que tomó ese niño es como cuando tú le quitas a una persona que consume sustancias ilícitas, Adicto. tú le quitas esa sustancia, tienen como ese lapso de desintoxicación, de Ujú, inhibición. ujú. Y es igual. Es lo mismo, porque esa dopamina que libera el cerebro, tú se le estás quitando de golpe. ¿Y qué hace el cerebro? Entonces reacciona con todo lo que tú estás mencionando. Frustración, irritabilidad, agresividad, todo, todo, todo lo que tú estás mencionando. También dice acá que tiene problemas de sueño, alteración en el ciclo, y también dice que tiene problemas físicos. Ujú, eh, Obesidad, cansancio visual, dolores de cabeza y musculares. O sea, no sabemos hasta qué profundidad, porque como los estudios continúan, pero no sabemos hasta qué profundidad puede llegar a influenciar negativamente lo que es
un dispositivo a nuestros hijos. Sí. Entonces yo creo, ¿sabes qué? Que en vez de nosotros echarle la culpa al niño, darle Ujú. una pela por su mal comportamiento, sería recomendable que nosotros tratemos de indagar con el niño, crear ese vínculo entre padre e hijo, entre Ujú. madre e hijo. Y ojo muy con esto, los padres de este tiempo dan vergüenza. Sí, sí. Los padres del tiempo de mi papá, de mi abuelo, ya en este tiempo no hay, o ese modelo en cierto punto, no vamos a generalizar, sino escuchen bien el mensaje. Ese modelo de padre ahora mismo no funciona, porque antes no había tanta tecnología. O No, sea, de tú antes dejar el salíamos a niño la calle y ah, jugábamos, ahora tú no puedes ni salir a ahora la no, calle. ahora tú no te puedes ir Claro, al trabajo y durar un día entero claro, sin hablar con el niño tuyo, y cuando llega a la casa ni siquiera besarle, ni siquiera hablar con él, ni preguntarle cómo te fue, qué ha pasado. claro. Ese modelo de padre no es sostenible. Entonces, yo mismo, que me crié en cierto punto sin mi padre, en nuestra relación, yo me he dado cuenta lo importante que es el padre Sí, dentro claro. porque es una familia, no es una mujer y un hombre, y los hijos que Dios le permite tener. A veces el niño no, con lo más mínimo, le dio que se crea un poquito adicto, tú le dices: "Apaga la televisión", y el niño te dice: "No". ¿Y dónde estoy yo? Ujú. Yo estoy pintado en una pared, yo estoy para Claro, ejercer mi autoridad. Yo respete a su madre, no en el caso de nosotros, obviamente, por por qué el padre necesita estar. Respete a claro. su madre, váyase de castigo, y la próxima vez que usted me le hable así a una dama, y más a su madre, va a tener problemas conmigo. Sí. El niño entiende: "Ay, no, espérate, si yo le voy a hablar a mi madre", pero si el papá no está, la madre, que son muy amorosas, que nos hemos encontrado en situaciones como esa que tú me dices: "Pero tú estás siendo en cierto punto un poquito fuerte". Y yo no, yo le tengo que enseñar que hay cosas que tienen límite. Sí, claro, es una realidad. Entonces, faltarle respeto a la madre o hablarle duro a su hermana, eso no es válido. Si no lo formamos ahora, desde ese momento, entonces cuando sea más grande, ese niño que tomó el bate, si no es tratado psiquiátricamente, psicológicamente, entonces va a tomar una decisión que va a ser una persona totalmente impulsiva, violenta, buscadora de problemas en la calle. Entonces estamos creando nuestros propios demonios. Añadiendo a lo que tú estás mencionando ahora mismo sobre lo que es la representación paterna, la Ujú, figura paterna, sabemos que mucho de nosotros crecimos tal vez en familias disfuncionales, cosa que hoy en día ocurre todavía, porque no es algo que ha cambiado. Realmente ujú, tenemos una sociedad un poquito corrompida en ese sentido. Pero es demasiado importante que ellos, nuestros hijos, vean en nosotros lo que es esa, ese espacio, que le podamos dedicar ese espacio, ya sea su papá o su mamá, que le podamos dedicar ese tiempo para ellos. diario. Es muy difícil para nosotros en medio de una sociedad donde tenemos que trabajar ambos, donde no, con un solo sueldo no basta, donde la mamá no se puede quedar o el papá no se puede así quedar al 100%, y llegar después de un día agotador y poderle dedicar un tiempo a ellos, que eso ellos lo resienten, porque todo comienza con eso, porque estamos muy ocupados como para dedicarle el tiempo a nuestros hijos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad. Somos nosotros que tenemos que sacar el tiempo hoy, porque mañana vamos a tener que darle pastillas para la ansiedad, vamos a tener que darle pastillas para la depresión, Ujú, pero nosotros podemos evitarlo. ¿Cómo? Jugando con ellos, sacándole tiempo, escuchando a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros no nos dedicamos 5 minutos a escuchar cómo se sienten, cómo están, cómo les fue su día? Ustedes saben que otro de los problemas grandes que están enfrentando nuestros hijos, que tal vez no lo enfrentamos nosotros de la manera que ellos lo enfrentan ahora, es el ujú. bullying. Anteriormente eso era algo, sí, yo veía unos cuantos que se burlaban del otro, pero no era Sí, como tan agresivo como está hoy en día. ujú. Ellos llevan hasta los jóvenes a cometer una locura de quitarse lo que ya sabemos. No, a De veces quit- los niños ni siquiera quieren ir al colegio, tú les ves desnivido, que no tienen como ese deseo de ni siquiera de asistir al colegio. Y tú dices: "¿Pero qué Entonces, pasa?". exacto, esa es nuestra responsabilidad, tenemos que escucharlo. Tenemos si Dios nos puso en nuestras manos a nuestros hijos, nosotros tenemos que entenderlo. Hay una frase
de una película, no recuerdo la película, pero es una película como así de terror, y le preguntaba: "¿Por qué los niños?". Y la ente demoníaca que estaba Ujú. en la película decía: "Porque son frágiles". No, la quinta ola, el que quiere entender cómo funciona la estrategia lo que pasa es que si nosotros decimos como enemigo, aunque no lo podemos disfrazar, se va a ver como que el contenido es como para padres cristianos, cuando realmente no es No, para padres cristianos, es para todos los padres, claro que sí, claro. realmente, porque Porque queremos crear una sociedad sana y no importa si tú eres cristiano o no lo religioso o eres, no, si pero tú amas hay, a Dios o no lo hay amas. que, tenemos que tener valores. Exacto. Y los valores empiezan desde la casa. Entonces, si de la casa tú le des esa libertad, no lo van a tener en un futuro. Y después en un futuro no se lo puedes reclamar porque tú nunca se lo diste. No vamos a esperar que los niños tengan 15 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la película La Quinta Ola? Son unos niños, vienen supuestamente unos extraterrestres, siempre vienen, algo así, vienen. Entonces comienzan como a ponerle como unos bichos en el cerebro, los extraterrestres que vienen a la Tierra y comienzan a controlar. Aparentemente, eso, qué ironía, eso no le afectaba a los niños, solamente le afectaba a los grandes. Ironía, Ujú, ironía, porque lo que pasamos hace unos cuantos años atrás no le afectaba a los niños, solamente le afectaba a las personas mayores. Bien, claro. ok, comenzaron a hacer un sinnúmero de métodos para cuidar, para sobrevivir y comenzaron a tomar a los niños para que los niños fueran parte de ese ejército. Que los niños sean los que puedan combatir contra esos asuntos controladores que se le entraban como en la cabeza a las personas y trataban de controlar los temas. En un punto de la película, resulta que un niño por error se da cuenta como que la configuración para ver ese bicho está no solamente en los adultos, sino que está también en la mente de los demás. Y vuelven a, a darle para atrás todo. Entonces todos se dan cuenta también que el bicho lo tienen todito ellos también al mismo tiempo. Entonces quieren acabar uno con la vida del otro por esa misma razón. Ujú. Entonces, ¿por qué escogen a niños? Porque obviamente al niño está totalmente amplio. El niño no pone Es resistencia. moldeable, Correcto. Entonces, si nosotros claro, dejamos que las redes sociales, que la televisión, que claro. todo eso no le van a dar forma, porque como dije anteriormente, el diablo no está jugando ese No, diablo. claro, El diablo está haciendo diablo y punto. sí, Lo que están jugando con sus responsabilidades somos nosotros y estamos fallando delante de Dios, porque dice claro. herencia de Jehová Son son los niños, son los ¿sabes? hijos, exactamente. Entonces ahí estamos cometiendo un grave error. ¿Algo más que aportar? No, claro, muchísimo, pero continúa. Dice, ¿qué hacer? Como pregunta para una posible respuesta. Establecer límites claros y supervisión de un adulto. Ujú, Otra forma, fomentar la interacción real y claro, actividades físicas. Evitar pantallas antes de dormir y durante comidas familiares. Eso con el propósito de poder platicar, de poder socializar en familia, porque a veces ujú. duramos mucho tiempo No, y eso da vergüenza. En la época de hoy tú ves a todo el mundo con un celular y ni siquiera pueden tener una interacción que no real. vamos en contra de los celulares porque tenemos y lo usamos. Pero, Es límites correcto, y lo simplemente. dice ahí mismo, establecer límites claros. Límites, ya, En esta hora no, después de esto. Si hace esto, te lo claro. quito. Y cumplir con esa palabra, porque No, y después que el niño. te puedo poner un ejemplo. Nosotros teníamos unos celulares pequeñitos que se lo dimos a los niños en un tiempo determinado. mm, Yo lo que hacía era que le controlaba. Tenían 2 horas al día. El niño ujú. no cumplió con las reglas y se lo llevó un día para el colegio. ¿Qué hicimos? Lo botamos. Mira, Lo eso sí, botamos. eso sí estaba bueno porque y no eran celulares que obviamente no eran costosos, pero le servían para entretenimiento. Claro, Entonces, o tú te adaptas a las reglas que hay, por eso es una enseñanza, claro, o vas a tener problemas. Se lo llevó para el colegio, como comentaste, se lo quitaron y ¿qué hicimos? De castigo, no fuimos a buscar el teléfono, que se lo den a otra gente. En cierto punto se puede ver como irresponsabilidad, pero en el caso de nosotros era para que aprendiera que claro, existen límites y si él violenta esos límites, al ser violentados, tienen una consecuencia, un resultado negativo que tú vas a tener que hacerte responsable de eso. Entonces, si claro. no lo hacemos ahí,
decimos, ay, venga, directora, por favor, denme el celular, ven, toma otra No, vez. volverá a hacerlo de nuevo. Y no solamente eso, sino el hecho de tú colocarle límite y saber lo que tus hijos ven, monitorearlo, porque una de las Ujú, cosas que teníamos era el control parental y en eso yo podía validar cada cosa que usaban y a qué lugares entraban. Ahora bien, aún así, que yo sé que tú vas a mencionar algunos casos, ujú, de todos modos, hay filtros que pueden dañar a nuestros niños, a pesar de que existe el control parental. Existen actividades y juegos que en nuestra propia cara ujú. ellos juegan y son engañados. Pre- Pero aunque, aclarando, ya para mucha gente eso es normal, pero la festividad de Halloween, por así decirlo, Claro, todo el mundo la comparte, pero que lo que le enseñan en Halloween, a interactuar con los muertos, a sí, hacer hechizos y magias, sí, claro. y no se escapa ninguno de los muñequitos, y para allá vamos a entrar en breve. Cuento. Es que están romantizando lo que es la maldad, porque yo te voy a decir una cosa, si nosotros vamos a la historia de todo lo que ocurre, inclusive en las series, tú puedes ver toda la serie, yo veía una serie de 9/11 en Estados Unidos, de una serie también de doctores, Bueno, y el día de Halloween era un día tenebroso. Ellos mismos lo decían, era un día tenebroso donde todos los locos salían, donde todas las cosas más raras ocurrían. Es más, yo nunca veía ese episodio porque yo dije, ven acá, pero yo no voy a ser partícipe también. no, incluso antes, porque como acabas de decir, están romantizando esa festividad. Claro, Antes no la romantizaban. Yo me acuerdo que cuando hablaban de Halloween, tú tenías que esconderte porque cualquier cosa mala podía pasar. Ahora no. Ahora todo es tranquilo, pero no vamos a atacar una festividad en específico, sino dejándole saber que hay ciertas cosas que en los muñequitos se le muestran a nuestros hijos. Después claro. vemos a nuestros hijos diciendo un ejemplo, yo soy una bruja o yo soy esto. Y tú dices, ¿pero dónde lo aprendiste? Claro, el muñequito se lo está La enseñando. Y si tú no le influencia, enseñas a orar, el diablo le va a enseñar a hacer brujería. claro, Así que exactamente. debemos de estar atentos ahí. Hay videojuegos como Fortnite, Roblox, Minecraft, Amos Off o Call of Duty, no solo ofrecen entretenimiento, sino también comunicación en tiempo real con otros jugadores mediante el Ujú. chat de texto y voz y video. Pero en este momento pero en este momento o en ese entorno que es prácticamente inofensivo, se esconden peligros Sí, reales. sí, claro que sí. Cuando los menores que acceden a esas plataformas sin la supervisión de un adulto, siempre estamos hablando atacando al adulto, no al niño, al adulto, que usted es el responsable, se exponen a múltiples riesgos que pueden desembocar en situaciones devastadoras como chantajes, manipulaciones psicológicas, explotación de asuntos eróticos y demás, e incluso Secuestro. eh, Podríamos mencionar, ustedes saben, en el caso de Roblox, que vi un, leí un caso en las redes que ujú, me dolió tanto porque una mamá llevó a su niña a la playa y la mamá ve que la niña está observando a su alrededor, está observando y le dice, ¿qué te pasa, mi amor? Estoy esperando a mi amiguita, que nos vamos a ver aquí en la playa. Yo le dije dónde estábamos. Y la mamá se quedó como rara, pero la niña sigue observando. De repente, la niña se le pierde de su radar. Le secuestraron la niña. La amiguita era un hombre adulto, el cual ya ustedes saben qué ocurrió después con la niña. La pudieron localizar, pero no antes de que la niña sufriera. Y esto es simplemente una de las muchas cosas. Ella había tenido una conversación en medio de uno de esos juegos, el mismo Roblox. Había tenido una conversación. Esta persona se hace pasar por un niño, una niña, y igual que ella, inocente. y ella inocente le dice dónde está. Y esa persona la rapta. Y ya ustedes saben qué ocurre después, cuando un adulto toma a un niño de una manera inapropiada. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres.
es mi responsabilidad cuidar lo que mis hijos ven o escuchan. Yo tengo que ser sus oídos y sus ojos, porque ellos no saben, son inocentes. La excusa, como le mencionaba ahorita en el fragmento que vi de la película, No, yo tengo que es que trabajar. no, y la excusa y la razón por la que hacen eso es porque son moldeables, Ujú, porque son correcto. inocentes, porque ellos no saben, porque se rompen fáciles los niños. Entonces, nosotros somos los que tenemos que cuidar, Sus porque es escudos. nuestra responsabilidad. Dice acá, una red de personas que utilizan Minecraft, no, a niños, no, de temprana edad ya. para asuntos eróticos. Usted sabe a lo que nos referimos, tanto en Fortnite como en Minecraft. Dice el FBI reveló que decenas de adultos utilizaban juegos como Fortnite y Minecraft para establecer contacto con menores. Los agresores se ganaban la confianza de los niños, como estuvimos hablando hace un momento, solicitando fotos íntimas y luego los chantajes emocionales. Asuntos ya usted sabe cómo. No podemos decir acá porque Mira, y tú tenías un caso igual, ujú, igual al que yo te mencioné, sobre eso mismo, de una correcto. niña. Muchos de esos niños no sabían con quién hablaban realmente Exacto. y sus padres desconocían por completo lo que ocurría dentro de las plataformas de esos juegos. También dice que en el 2020 hubo un rapto de una niña en Florida. Un hombre de 24 años conoció a una niña de 11 años en Roblox. Las S se las damos para que Yo usted no haga me lo que quería usted reír, desea. yo no me quería reír, solo te Ay, mire. ay, padre. Entonces, de 11 años en Roblox, un juego muy popular entre los menores. Tras varios meses de interacción, logró convencerla de escaparse de su casa para encontrarse con él. Fue raptada y acusado de secuestro y abuso infantil, señores. El contacto comenzó con mensajes de voz y textos dentro del juego. ¿Puedes aportar el otro, negra? Sí, una niña de 10 años también secuestrada mediante robo. Ese es mi caso, velo ahí. Ok, La niña que le acababa de mencionar. ok. No Aquí fue lo aquí tengo. que lo leí. Ah, ok. Ya yo lo había visto directamente. Entonces, realmente, como les decimos, no es uno ni dos, son un sinnúmero de casos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, cuidar lo que ven, cuidar lo que oyen, lo que escuchan, ver su comportamiento, darnos cuenta. Inclusive mencionaba el caso del niño de Argentina por Free Fire, que hubo una persona que lo extorsionó para mandar fotos íntimas y luego después lo quería extorsionar para publicarlas. Am, Su familia se enteró por el cambio de conducta, pero ya Bueno, era tarde. no, no, está bien, está bien. Volvemos de nuevo. Pero se enteraron, Sí, sí, claro. Pero ¿sabes? a lo que nosotros, a lo que nos referimos Sí, es de que que no nosotros pase, debemos que no ser pase. preventivos. Ujú, ujú. Ser preventivos, evitar que ocurran las cosas, no correctivos, porque muchas veces nos enfocamos así ya, no, tal y tal cosa, no, es prevenir que ocurran. Para eso nosotros estamos. Ahora bien, ya en el punto correctivo, que es la Ujú, parte que estamos mencionando, tenemos que observar a nuestros niños, ujú, observar sus conductas, ver si se contraen, si se reprimen, si tienen miedo a ujú, salir, no obligarlos a hacer cosas que no quieren hacer, porque a ujú, veces nosotros mismos como padres cometemos el error. Mira, saluda a fulano, dale un besito, dale un abrazo. ujú. Si el niño te dice no, no. Me sorprende mucho lo que hizo Dios en Génesis capítulo 3, cuando el hombre había cometido el error en la mujer, que Dios no le dio el castigo directamente. Dios vio un comportamiento diferente y comenzó a indagar con ellos, a Claro. hacerle una pregunta, a ver si ellos habían hecho algo diferente. Ujú, Y debido a esa conversación, entonces tomó la decisión de descubrir qué fue lo que pasó, aunque el término descubrir es como si Dios no supiera, pero Dios sí ujú, lo sabía. Lo que claro. quería era tener una conversación, un diálogo Es lo que quería entre que, no- como que padre e hijos. exacto, que el hombre admitiera. Que el hombre admitiera. Es como cuando uno le pregunta al niño, a nuestro niño, le preguntamos, fulano, ¿lo hiciste?
Y a lo que nosotros sabemos la respuesta, como yo le digo al niño, yo le digo, ya, cuando yo te hago una pregunta es porque ya yo sé la respuesta. Yo lo que quiero Ah, yo, saber es yo cómo entendí. te... Cuando me pasó eso por primera vez, yo entendí a Dios en el huerto. Claro, Ya exacto, yo sé lo que pasó, yo lo que quiero es hablar contigo para que tú me exacto, cuentes qué realmente sucedió. exactamente. Sabía que yo tomé el atrevimiento de preguntarle a, a ChatGPT, que está muy de moda, hacerle unas cuantas preguntas y le pregunté, dame, eh, dame, sí, yo te entendí, dame eh, algunos muñequitos que Ujú, hablen acerca de esa libertad de género que tenemos hoy en día. claro. No le quise hacer la pregunta negativa, pues se iba a negar y me iba a decir, no, esto está mal. Yo le hice la pregunta para yo como padre verlo con mis hijos. Ujú, ujú. Y yo voy a nombrar los primeros tres y tú me ayudas con los otros, por favor. Perfecto. O vamos, empiezas tú, por favor, que ya la gente debe estar cansada de escucharme. No, no, no. Bueno, te voy a mencionar el universo de Steve. Son unos muñequitos del universo de Cartoon Network. Si nos damos cuenta, retrata como la idea de manera respetuosa de diversas relaciones, integrando parejas del mismo género y supuestamente son para niños de más de 7 años. Estamos hablando niños de más de 7 años y ellos están jugando con las ideas. Que realmente es un poquito complejo. Y hay otra que es La Casa del Búho. Esta es un poquito más mística, un poquito más de terror, Ujú, para más de 8, ellos dicen. Entonces, esta habla inclusive, me impactó muchísimo porque yo hasta la busqué. ujú, eh, y y se refería a una niña dominicana estadounidense. ujú, ¿Por qué dominicana? ¿Por qué? Ya que lo quieren hacer y generalmente no es un muñequito dominicano, valga la ujú. redundancia, pero ¿por qué al dominicano? Nosotros aquí en nuestro país no somos tan abiertos con lo que es, A pesar de toda la propaganda que ha existido en el país, como quiera, tenemos un rechazo. exacto, un rechazo masivo. Respetamos, pero No, no nos volvemos partícipes. exacto. Digo que No, y que realmente aquí somos un poquito más como más tradicionales, más de familia, más de la familia natural creada por Dios. Entonces, como que me chocó un poquito cuando decía que era una niña dominicana ujú, estadounidense, es decir, tienes ascendencia, tú crees, si tú vas a la mayoría de las casas o le preguntas a la mayoría de gente, tienen enseñanza del Señor. Inclusive yo vi a una rusa que ella decía, ¿por qué los dominicanos son tan felices? ujú. ¿Por qué son tan felices? Y ella decía, yo fui a un supermercado cuando yo llegué aquí y yo escuché a la cajera adorando a Dios. Ellos pueden ser lo más malo del mundo, tener todo lo demás, pero dentro de su corazón se tranquilizan buscando a Dios. Y tú oyes hasta el que bebe en el barrio y pone en medio de la bebida, pone una alabanza. Bueno, cerca de nuestra casa. Yo veo un reggaetón a todo lo que da y después que se Después cansa del sale. reggaetón, Lily Goodman. Exacto. Ay, Dios A eso me mío, refiero, que realmente no es, y su por eso santísimo. viene ese rechazo, porque hay muchas cosas que entendemos que no son naturales, que no son el orden correcto, y por eso me resultó un poquito chocante, porque la historia retrata la bisexualidad de la joven, Ujú, de ella misma con otra chica. Entonces, ellos no están jugando al intento, ellos están tirando hasta el final. Nosotros tenemos que tener demasiado cuidado. Y yo le estoy hablando algo de Disney, que es una de las plataformas que la mayoría tiene, Disney Plus o Cartoon Network, Netflix. Tenemos unas cuantas series de Netflix. Y hay una que, Tuvimos que aunque, cancelar Netflix. sí, sí, no, Vamos, no, no, utilice la plataforma que usted desea, no, claro. pero tuvimos que cancelarlo Netflix en la misma pandemia, creo yo que fue que Yo entramos. voy a saltarme una y tú mencionas las demás, pero yo Ujú. voy a saltarme esta porque esta fue otra que me impactó ¿Cómo se llama? muchísimo. Se llama La Princesa Sofía.
Ok, ok. La princesa Sofía. Muchos de nuestras casas, esos muñequitos están. De 3 a 7 años, dice que. Estamos hablando de que ya no son de 7, casi De 3. preadolescentes. Estamos hablando de infantes. Infantes, donde ellos se retratan como la igualdad y todo eso, como que la inclusión y dejar los prejuicios y El famoso respeto. amistarnos, exacto, amistarnos con ese tipo de actividades. Entonces, yo en lo personal creo que esto no es un juego, no es un juego, no es una broma. Están tirando y están tirando a desvivir, para no decir esa palabra, Ujú. a desvivir, a quitarle a nuestros hijos las razones por las cuales fueron creados en esta tierra, a desorientarlo completamente. A desorientar el orden. Dice Ujú. acá en la número 6 que tenemos, perdón, escrita acá, dice del Launch House, o De no sé. casa de locos. Dice que tú la encuentras disponible en la plataforma Nickelodeon, o sea, para que los niños lo vean. Ujú, La edad recomendable es de claro. mayores de 6 años. Y dice que tiene personajes con dos padres y aborda temas de la diversidad familiar de forma cotidiana y divertida. Tú sabes que Con lo cómico. hay Ujú, otro que es Arthur, ese yo lo vi también. Ese es de 4 a 8 años. ¿Y tú sabes qué presentan? A dos profesores. Un profesor se casó con otra persona del mismo género. ujú. Dice acá mismo, así mismo. En algunos episodios se presentan al señor Ajá, Radburn exacto. casado con un hombre, mostrando de manera natural y familiar. Ujú. O sea, Y estamos hablando de que esos muñequitos son de antaños y eso lo trajeron ahora, eso lo incluyeron hace poco, porque esos muñequitos tienen muchísimos años. Y ese profesor nunca se le vio familia, nunca se le vio familia. Decidieron hace poco incluirle una familia. ¿Y qué tipo de familia le incluyeron? bueno, negra, yo creo que para nosotros es un reto, una responsabilidad, estar al tanto de todos estos acontecimientos, de esta realidad que nosotros estamos viviendo. Claro, Celulares, tablets, hasta los relojes, ya en los relojes, de todo, por todo lugar. Eh, ¿Qué decimos? ¿Que eso es malo todo el contenido? No. Nosotros sí le podemos hablar personalmente de todo lo positivo que le hemos podido sacar claro. a las redes sociales para nuestros hijos y también a YouTube, a esas plataformas. Por esto no significa Perdón que me ría, es fuera de un, que tenemos una música de fondo y yo la diciéndonos, estoy venga escuchando, papi, mami. ya el deber nos llama. Tienen demasiado tiempo Sí, nos aquí están esperando hablando y lo mucho tiempo. necesitamos y está Ellos están bueno. en la puerta y venga papi, mami, nuestra niña pequeña. Entonces, la idea es que nosotros, eh, que ustedes que están ahí en esa pantalla, abran los ojos y que podamos tomar carta en el asunto. Porque, reiterando nuevamente, el diablo no juega a ser diablo, él está No, haciendo diablo. Y mis claro, recomendaciones, vea la quinta ola para que entienda el mover de esa película desde la perspectiva de por qué atacan a claro, los niños. Eh, claro. Y Puedes orar y finalizamos, porque en claro. verdad, digo, la niña está, la niña está que vengan, 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 vengan. Sí, tenemos que, el propósito primordial perdón, el propósito primordial de nuestra conversación Vamos, alertar. vamos, vamos para allá, vamos para allá. Es alertar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y lo que decimos. Son nuestros y Señores, bye bye, Dios les bendiga. Nos Dios vemos en le el próximo bendiga. episodio aquí en Aviva tu Día. Amén. Dios les bendiga Un placer, grandemente. bye bye. Bye. Oye, la fruta. Ay, Dios mío. Te digo a ti. Voy, mi amor, voy. Aviva tu día. Aquí tienes varias opciones. Puedes pasar al siguiente capítulo. Elige la que más te guste. Si ya lo viste, te recomendamos suscribirte.